Bienvenidos a otro podcast de InNation Studio. Aquí estoy con mi colega Camilo y Armando. Vamos a tratar un tema interesante que es sobre la migración de un tatuador a otro país, pues que es algo muy difícil algunas veces. Le pones No sé. música de violincito. Tum. Aquí Camilo, que yo lo conozco hace mucho tiempo, que siempre me ha encantado su trabajo por su técnica. Yo creo que es una persona que ya tiene más experiencia que nosotros y todo en ese tema, ya que le ha tocado. Él es de Perú, pero le ha tocado. Bueno, voy a dejarte que tú cuentes Pero de está dónde bien. naciste, ¿no? Te estoy haciendo aquí el intro, Camilo. Cuéntame. Cuéntame, ¿cómo ha sido eso? Bueno, yo creo que en mi caso particular siempre me gustó colocarme como fuera de mi zona de confort. Ok. Siempre cuando me siento muy cómodo en un lugar o un país o una ciudad y está todo yendo muy bien, es donde tenés que cambiar, mudar y salir de esa zona de confort y buscar un... ya. Sí, como un reto, ¿no? Yo te Cabrón. entiendo porque... Coño, chico, entonces, mira, El chavo. pero, por ejemplo, algo por lo menos sobre todo el idioma. Yo veo que tú, bueno, lo sé porque tú viajaste de Perú, te fuiste a Argentina primero, ¿no? Sí. Pero tú también te fuiste a Brasil a vivir y tú no hablas portugués, ¿no? ¿Cómo hiciste ahí? ¿Cómo era la comunicación? ¿Cómo hacías para hablar con los clientes? Fue muy gracioso porque yo siempre fui muy pésimo con los idiomas y yo creo que hasta ahora no consigo hablar un portugués perfecto. Me queda mucho el tema del acento del español, pero cuando llegué no entendía nada. Yo veía a las personas riéndose y yo me reía también. Veía a las personas serias y yo me quedaba serio, y cuando ellos estaban medio bravos o molestos, yo también. Entonces me quedaba serio y como que la gente me hablaba y yo le decía así, como cuando aquí en Estados Unidos alguien me habla alguna cosa y yo digo, yes. Y a veces se ríen porque era para decir otra cosa y es como muy gracioso eso. Pero nunca fue el tema del idioma o el país o estar sin familia, sin amigos, en lugares diferentes que me detuvo. Yo siempre me atreví a salir. Yo también creo algo, porque a mí me ha pasado, porque yo cuando yo estuve, también he viajado a otros países, y si nos ponemos a pensar, yo creo que a veces el idioma no es lo más importante cuando hacemos arte o cuando tatuamos, porque ya se convierte en algo más visual, ¿entiendes? Que siempre hay elementos, y yo creo que al final la comunicación es un poco sobre el diseño al principio, pero una vez que empiezas a tatuar, haces lo tuyo y listo, ¿no? Entonces, yo tal vez creo que en tu caso tal vez ha sido así, ¿no? Yo recuerdo que yo veía mucho tu trabajo y siempre tú dabas muchos seminarios. Recuerdo mucho hablando sobre tu técnica y siempre vi que tenías mucha gente que estaba muy interesada en cómo tú hacías los tatuajes porque lo hacías muy rápido y con muy buena técnica y muy buen detalle, porque hay gente que tatúa muy rápido pero no tan detallado, ¿no? Y eso era algo que yo veía muy particular de tu estilo, como bien contrastado. Y yo creo que también fue algo que me llamó la atención a mí en un principio, ¿no? También eso. Sí, no sé, siempre me gustó mucho el claro oscuro y eso como que causa una impresión mayor, creo, para las personas, ¿no? Como que les llama mucho la atención el tema ese de los contrastes y tal. Y los workshops, sí, yo comencé a dar workshops en el año 2008 y comencé a viajar para Brasil, al sur de Brasil, di muchos workshops en Argentina. Di workshops en Brasil con intérprete, pues no hablaba portugués. Con intérprete, ok. Pero eso no te frenó, ¿no? No. Igual, y en cuanto a la clientela, siempre tuviste que eso es algo que me gustaría tocar. ¿Siempre tuviste buena clientela o empezaste casi no tenías trabajo? ¿Cómo fue el principio, no? Bueno, ¿O cómo hiciste para llegar a tener bastantes clientes en Brasil? Bueno, yo venía de una realidad muy diferente de Argentina, porque Argentina trabajaba todos los días, tenía muchos clientes, buenos clientes y me iba muy bien. Y como yo tengo ese problemita de cuando estoy bien me salgo de la zona de confort, fui para Brasil y comencé de cero otra vez. Y aparte de no saber el idioma, no tenía clientes, yo tatuaba tatuadores, gente que ya me conocía, y hacía un workshop y los tatuadores agendaban unos tatuajes y yo tatuaba a ellos. Y me volví para Argentina. Pero cuando decidí vivir en Brasil, ahí la cosa se puso un poco más complicada porque São Paulo es una ciudad muy grande.
Hay muchos tatuadores, pero los tatuadores también tienen una agenda bien llena y es complicado. Tatuaba algunos, pero yo no trabajaba mucho. Yo hacía 1 o 2 tatuajes por semana, los primeros 3 meses. Claro, claro. Y ese cambio me chocó. Era como que me sentía que perdía el tiempo, porque no conseguía trabajar, no conseguía ganar dinero, y yo tenía una vida mucho más tranquila y ganando mucho más dinero en Argentina. Entonces yo me desesperaba, quería irme, pero las personas me decían, no, ten paciencia, que las cosas van a andar. Bueno, pero sí, no, me parece interesante. Y bueno, y ahorita que estás aquí en Estados Unidos también, yo creo que también más o menos lo mismo. Yo creo que ya tienes como una experiencia sobre cómo llegar a un lugar, hacer tu trabajo. Aunque yo creo que también depende de muchas cosas. Yo creo que el estilo tuyo, en lo particular, vamos a decir, en Estados Unidos, es bien... Como que hay bastante demanda sobre ese estilo, el realismo, el black and gray. Tiene mucha demanda en Estados Unidos y tal vez se te haga, vamos a decir, un poco más fácil. Podría hacerlo. ¿Entiendes? Pues tal vez podría hacer eso, ¿no? Sí, es como que a la gente le gusta más, lo acepta más, ¿no? El color creo que es un poco más dirigido a un público más específico. Claro, claro. Pero lo gracioso es que yo me hice conocido en el mundo del tatuaje por hacer tatuajes a color. Tú sabes que a mí me pasó lo mismo también, ¿no? Yo sí era más color. Bueno, y hablando de color, aquí está Armando, que es un artista también increíble, que le gusta hacer mucho jugar con los colores, ¿no? Te pones creativo con los colores, te gusta un estilo bien, vamos a decir, artístico, ¿no? Bien fluido, como que parece una pintura, ¿no? Y yo creo que también sería interesante en tu caso, tú que vienes de México, que me imagino que también en México estás súper cómodo, con una agenda tranquilo y todo eso, y ahorita estás en Estados Unidos. ¿Y cómo ha sido la aceptación de tu estilo? ¿O qué has tratado de ir haciendo? ¿Cómo has podido ir haciendo? ¿Qué tipo de cosas? Justo fue que creo que pasó lo que dijo Jota en un podcast pasado, ¿no? Que fue esta cuestión de que cuando te sientes más incómodo es porque estás evolucionando. Ah, está interesante y eso. A mí me ha pasado que sí, mira, pasó algo bien raro, que cuando yo decidí venirme para Estados Unidos, venía justo cuando pasó todo lo del COVID. Wow. Entonces fue en una transición en la que, pues, en México impactó, pero sí me choqueó en el momento en el que, pues, también antes de COVID yo tenía como una agenda de 6 meses de espera. Okay. Creo que llegué a un punto de mi carrera, de mi trabajo, que solamente hacía tatuajes míos, o sea, mis diseños, lo que yo subía, la gente, oh, está disponible, sí, eso, ¿no? Siempre intenté como justo lo que dices, color y como monstruos y cosas muy fluidas en el cuerpo. ¿Te gusta ese monstruo? Un montón. Ok, no, está bien. Montón. Pero viene la pandemia y suceden como cosas en México y es cuando decidimos como movernos. Y caes como en esta situación en la que, al menos a mí en lo personal, de pasar un punto en el que te sientes como muy cómodo y muy tranquilo de estar trabajando todos los días, a llegar a Estados Unidos y retomar un poco lo que de tus inicios, ¿no? Y cuando digo inicios, no solamente en el tatuaje, en la vida como en general, ¿no? En mis inicios, claro, en las costumbres y todas esas cosas. Y inicios también de ciertas cosas que a veces, por ejemplo, a mí me ha preguntado gente de México y me ha escrito para saber cómo es el proceso, pero como nosotros como tatuadores, y creo que lo que hace cualquier tipo de persona que se dedica o no sé, comparte cosas en los medios, subes lo bonito, ¿no? Subes lo bien que te va, pero en realidad hay un detrás de todo eso y no ha sido tampoco tan fácil el proceso de cambio y de adaptación, ¿no? En mi caso, pues cuando llegué, trabajé para otra tienda y pasó que tuve que dejar lo que yo tenía en México en cuanto a todo lo que yo hacía de mis tatuajes para volver a ser infinitos, volver a ser... Wow, eso es difícil, claro, ¿no? Y al final te caes en el punto en el que dices, no me acordaba de esto, ¿sabes? O sea, ya empecé y empiezas como otra vez a practicar cosas que me saca de mi zona de confort, pero creo que te fortalece hasta cierto punto. Sí, sí. Mira, yo creo que también es algo... También ahorita nos pasa algo, sobre todo en el momento que estamos ahora actualmente, que es el hecho de que te están llegando aquí a Estados Unidos, cambia su comodidad que tienen en sus países donde estaban trabajando, y aparte las redes sociales están cambiando. Entonces es como una doble, hay que hacer como
actualizarte con las redes sociales y a la vez tratar de obtener más clientes que les guste tu estilo. Entonces, ahí es donde tenemos que ser inteligentes, ¿no? Cómo manejar las redes sociales, cómo hacer que al cliente le guste lo que tú haces, cómo venderle tu idea, ¿entiendes? Yo creo que eso es lo más difícil y también es muy importante para nosotros, porque yo en lo personal, yo necesito tatuar lo que me gusta porque sí me frustra bastante. Y yo estoy seguro que a ustedes les pasa, que nosotros, a la gente que le parece que es fácil, pero sí es fácil, eso tú lo haces así ya y ya te ganaste tu dinero. Pero es que cuando a uno le gusta el arte y el tatuaje, tú hacer un tatuaje que no te gusta te puede hacer sentir hasta deprimido, te hace sentir mal. Si tú no tatúas lo que te gusta, y hay gente que no lo entiende, hay gente que solo es el hecho de tatuar y ganar el dinero, pero es que para uno no es así. Yo creo que gracias a eso es que estamos donde estamos, porque si solo pensáramos en la parte económica y solo vamos a ganar dinero, claro, yo creo que no fuera así. ¿Tú qué opinas de eso, Camilo? Sí, yo creo, como una vez me dijo un gran amigo, un tatuador muy antiguo, que ya no está en este mundo, pero me dijo una vez, cuando toca hacer hamburguesas, hacemos hamburguesas, y cuando nos toca hacer lo que nos gusta, hacemos lo que nos gusta. O sea, hay veces en que no siempre vamos a hacer lo que queremos hacer. A veces hay que adecuarse y adaptarse a lo que el cliente quiere. Siempre intentamos guiarlo y llevarlo para nuestro estilo, pero hay veces que hay clientes un poquito más complicados que quieren algo mucho más específico, y uno tiene que también ser maleable, ¿no? Sí, bueno, hay algo que dijo un tatuador una vez que me dijo que también eso te ayuda a ser un poco como que ser humilde, ¿no? También con tu estilo, porque claro, yo quiero tatuar lo que solo yo quiero, lo que a mí me gusta, no tampoco se trata de eso, ¿no? Yo solo voy a tatuar, sino que, oye, yo se lo digo a mis clientes, mira, la idea es que trabajemos juntos, donde tú estés feliz con el diseño, pero yo también, porque yo soy el que te lo voy a hacer, claro, y yo necesito estar feliz con tu idea. No significa que yo quiero hacer lo que solo lo quiero hacer como yo quiero, sino yo quiero agarrar tu idea, interpretarla de una forma que yo sé que te va a quedar bien, porque yo lo sé hacer bien de esta forma. Y yo creo que es eso, ¿no? Es un trabajo mutuo, es lo que yo pienso, ¿no? No es como pintar un cuadro y que te lo compre al que le guste. Exacto, no es lo mismo. Es como crear un cuadro que al comprador y al que lo está pintando le guste. Claro, yo también he platicado con clientes respecto a la forma, a veces me externan su sentimiento de lo difícil que fue encontrar un tatuador, ¿no? Por específicamente eso. Pero creo que también lo que yo trato de explicarles es, creo que a veces hace falta esta especie como de, no sé si es comunicación o darles, entender un poquito más cómo funciona un tatuador, ¿no? Le digo, imagínate que no somos tatuadores, estamos hablando de la época en la que pintábamos, los frescos, los óleos, lo que tú quieras, ¿no? Y tú llegas y tocas la puerta de Dalí y le dices, mira, eso es lo que me gusta, y le enseñas un Picasso, a decir, brother, ve con Picasso, ¿no? O sea, a ese punto. Claro. De que podemos reinterpretarlo, sí, pero yo creo que también justo lo que decías, cuando haces la pieza tuya y te dan esa libertad como de hacer lo que tú eres y por lo que te están buscando, creo que funciona para ambos, ¿no? Para el cliente y más para uno, que al final lo hacemos porque, al menos a mí y el proceso del tatuaje, nunca le vi el lado como de, ¿sabes? Siempre fue como, me envolvió de manera que lo hice porque me gustaba. Me gustaba el proceso, y cuando creo que estás enamorado del proceso y el resultado termina siendo como, y cuando hablo del resultado es como el dinero, como dices, ¿no? Muchas personas lo hacen por dinero. Claro. Pero cuando estás enamorado del proceso, de cómo vas a hacer tu método para llegar a esto que quieres mostrar, es cuando todo cambia. Y creo que está bien chévere hacer lo que nos nace a nosotros como del corazón, ¿no? Claro, ¿no? Hacerlo con pasión, ¿no? A mí sí me gusta hacer mi tatuaje bien apasionado, ¿no? Ahí que me quedo ahí pegado. Yo he visto a Camilo también, ¿no? ¿Cuántos años tienes tatuando tú, Camilo? 23. 23 años tatuando. Estamos por ahí igual, ¿no? Yo no, sí, ya ni me acuerdo. No, a mí no me gusta sacar mucho esa cuenta, ¿no? Pero no, yo cuento igual desde el día que agarré mi primera máquina. Sí, claro. Sí, te digo, desde el día que yo me volví profesional, de 5 años. Pero yo desde el día que agarré mi primera máquina fue hace 23 años, y tuve intervalos, algunas veces paré, intenté dejarlo inclusive porque al comienzo es difícil. ¿Sí? Trataste de dejarlo. Sí, yo estudié para entrenador de fútbol, hice otras cosas, me formé, trabajé con eso también, trabajé de otras cosas, porque el tatuaje en aquella época no era rentable, no conseguía vivir. Yo tenía a mi padre enfermo, mi mamá que tenía que haber dejado de trabajar para cuidar de él, tenía que sustentar mi casa y ayudar a mis padres. Entonces mi vida no fue muy fácil cuando yo comencé a tatuar, y yo tenía 15 años.
Entonces necesitaba tener una solvencia económica y muchas veces pensé en dejarlo. Ok. A mí me parece interesante que yo creo que todos los tatuadores que he hablado, ninguno se puso a tatuar pensando en que iba a hacer dinero con el tatuaje, ¿no? La mayoría de nosotros yo creo que lo hizo, mira qué bueno, yo quiero hacerle un dibujo ahí en la piel, ¿no? A mí, ¿sabes qué me pasó? Que yo tatué por, yo creo, un año. Y mira, es bien raro porque muchas veces como tatuadores, no sé si fue su caso, pero lo hacen porque o tienen un amigo, un primo que lo hace o que se tatuó y por ahí nace. En mi caso yo no tuve nunca un contacto con alguien que fuera un tatuador y como para que me naciera ese... Lo hice porque alguien llegó a tocar a la puerta y me dijo, traigo esta máquina y ayúdame a taparme este tatuaje. Ok, y porque sabía que yo dibujaba. Y así empezó, pero estuve como un año tatuando gente hasta que un día pregunté en un estudio cuánto costaba un tatuaje. Luego dije, ¿a poco se puede cobrar? ¿Sabes? Entonces, a eso es lo que voy. O sea, realmente por mucho tiempo lo hice porque me gustaba, por la pasión de que añoraba el día de mi descanso para poder tatuar a una o dos personas. Claro, era como tu manera de expresar tu arte, ¿no? Debe hacerlo en un papel, lo hacías en la piel. Claro. Sí, claro. ¿Y cuántos años tenías cuando comenzaste? Uy, no, empecé tarde, ¿eh? O sea, ahorita tengo 36. Yo creo que empecé por ahí de los 23, más o menos. Oh, sí. 13 años ya. ¿Y tú empezaste a qué edad? Con 15. Ah, con 15 con 15. 16. Sí, era un niño. Mierda, era un monito con navaja. Yo creo que era yo tenía un peligro. Yo creo que yo tenía como 18 años cuando comencé a tatuar, pienso yo. O no, yo tenía creo que 18 cuando me hice mi primer tatuaje. Después cuando empecé a tatuar ya fue otra cosa. Pero de verdad que esto es algo que nosotros llegamos, yo creo que porque nos gustó, nos llamó la atención y empezamos ahí poco a poco lo principal nunca fue la parte económica, que vino después, que estaba bien agradecido también, si es verdad, ¿no? Y también empezó uno a viajar. Yo veía que tú también hacías muchas convenciones, ¿no, Camilo? Sí. Yo sabía que la única manera de ser conocido, de llamar la atención y no ser uno más del montón en cualquier cosa que hagas en la vida es... tener reconocimiento, de sobresalir, y para eso en el mundo del tatuaje hay que ganar premios en las convenciones, no ir solamente para ocupar un lugar en un stand. Mi prioridad era ganar premios. Yo iba para ganar premios y ganaba convenciones, 7 premios, 8 premios, 10 premios, 4, todos los que podía, participaba en todas las categorías. Yo quería figurar, salir en las revistas. Claro, pero te pusiste un propósito y una meta y la ibas logrando, ¿no? Que eso es importante. Y fue algo que creció así. ¿Quién es ese man? ¿De dónde salió? Porque gana tatuaje femenino, tatuaje masculino, espalda, pierna, retrato, hace oriental, hace new school. Yo gané premios de todo. Y bueno, en aquella época pues yo hacía todo, ¿no? Hoy también, pero ya como que más prefiero el realismo. Pero, entonces tú podrías decir que una de tus estrategias como tal para verte conocer en el mundo del tatuaje fue participar en convenciones, buscar ese premio y hacerte conocer, por ejemplo. Eso fue... Exactamente, porque en aquella época no existían redes sociales. Entonces la única manera la única manera de que la gente te conociera a través de tu trabajo en una convención, porque venía gente de todos lados para ver a los artistas. Hoy en día las convenciones no sirven para eso. Es más para encontrarse con los amigos, mostrar tatuajes. Es diferente. No se usa más para hacer publicidad. Es curioso cómo va cambiando todo. ¿Y tú qué opinas de eso, Armando? Pues es que, o sea, yo también, en algún momento, sinceramente, nunca fue mi afán como, sí gané premios, y fui a convenciones, hice convenciones en Europa también, pero nunca fue mi afán. Normalmente ganaba en México, ¿no? Pero no era como que, oye, visitaba a mi cliente, y nunca. Más bien, sí me gustaba y siempre pensé que el target siempre era como que la gente vea lo que soy capaz de hacer a una distancia corta. Por lo tanto, voy a hacer una pieza grande para que alcancen a ver desde el pasillo. Entonces, si al final, si entra a una... corre, a ver si sí, y daba, ¿no? Pero es bien chistoso cómo habla de que es el único medio para exponer en ese entonces, y cómo han ido evolucionando. Yo ahorita, por ejemplo, traigo este rollo con los reels, ¿no? O sea, antes tatuabas, foto, vámonos, y ya. Ahorita tienes que hacer como Tienes que ser un editor de video. Claro, y un proceso en el cual primero asegurar a la gente que te interesa el video que te voy a poner, como para que te intereses en el resultado de este reel, ¿no? Sí, claro. Y fíjate en algo que me pareció buenísimo exponerlo ahorita. Mira, estamos hablando que Camilo en su momento, él dijo, ok,
yo quiero que me conozcan, quiero que hablen de mí. ¿Qué tengo que hacer? Buenos tatuajes para que el jurado los vea y me premien. Pero ahorita pasa algo que viene alguien, publica en internet, tatúa un famoso, tal, no sé qué, y ya se hace famoso. Se hace más famoso que el que en verdad es bueno tatuando. Entonces es algo a veces, podríamos decir que las redes sociales en verdad sí nos han favorecido mucho en hacernos crecer mucho, tener clientela, pero también a veces le dan un posicionamiento a alguien que yo digo que, coño, por favor, ni te lo mereces, no tatúas tan bien. Lo único que hiciste fue tatuar a alguien que era famoso. Prácticamente es una fama adquirida gracias a esta persona, pero no es una fama tuya propia. En realidad, lo único que estás haciendo es cazando celebridades para ver si te hace famoso. Entonces, claro, las redes sociales no son justas, ¿no? En el mundo creo que en sí no es justo, pero lo único bueno de todo esto es que entre nosotros los artistas, los profesionales, por lo menos en el mundo del arte, sabemos quién tiene su puesto. Que los clientes hay muchos clientes que no lo sepan, ya eso es otra cosa, ¿no? También. Y tocando ese tema que dices, a mí se me hace como cuando sueltas una gran oportunidad. Porque por mucho tiempo, como tatuadores, seamos sinceros, los clientes vienen porque ven un tatuaje que le vieron a Messi. Le vieron a X jugador de fútbol, a tal youtuber. Y cuando te cae alguien así que tiene un impacto tan grande sobre muchas masas, y no seas capaz de vender tu propio arte, ¿sabes? Como, ok, pero mira, te puedo hacer esto. Entonces, para que los fans y todos vean ese tipo de arte y digan, oye, yo quiero algo como eso, que es una cosa más elaborada. ¿Quién sería capaz? Tal vez alguien como Darwin, ¿no? Y tatuadores que son muy buenos terminan haciendo cosas solo porque dicen, no, es que no se dejó, bueno, pero vale más, importa más el like, ¿no? Importa más los números que déjame proponerte esto, que creo que es un tatuaje que vale más la pena y este es mi arte, ¿no? Y terminan haciendo cosas que, bueno. Sí, tiene que ver también con los recursos del artista, ¿no? Porque cuando tus recursos y conceptos son limitados, no consigues de una idea del cliente, del tatuaje de otro, conseguir crear algo tal vez mejor y que le guste más al cliente. A veces tienes la capacidad de hacerlo, pero no sabes cómo transmitírselo al cliente para que lo entienda. Claro. Eso también es complicado, ¿no? Sí, es complicado. Pero... Sí, claro. Pero bueno, a mí de verdad ese tema me pareció muy importante de todas las estrategias que tenemos que tener ahorita para darnos a conocer. Claro, yo creo que hay que tratar de que todo sea fluido, que no sea forzado, ¿no? No es que tú vas a hacer, de un día para otro vas a ser chistoso en las redes sociales, vas a ser haciendo chistes si nunca lo has sido, ¿no? Y también tratar de que tampoco las redes sociales nos afecten psicológicamente o tal vez en nuestro trabajo, en nuestra personalidad, ¿no? La idea es que las redes sociales sean un apoyo en nuestro trabajo. Eso es lo que yo siempre he pensado. Y claro, el hecho de ahorita lo que tú acabas de decir, que creo que no está mal tener conocimiento sobre los reels, sobre video, de la música, de las transiciones. Eso no está mal, pero si ya te empieza a afectar el hecho de no tener un alcance y todo ese tipo de cosas, sí ya la cosa se pone delicada, porque no debería ser así, ¿no? Y hay que tratar de evitar que las redes sociales te afecten emocionalmente, ¿no? Sí. Yo creo que es un tema importante porque yo sí sé de muchas personas que en un momento tal vez estuvieron en una posición, digamos, buena posición en las redes sociales con su tatuaje y por el cambio que ha existido últimamente, que a la gente ahora le gustan más los videos y tú sigues poniendo fotos, esos tatuadores entran en una depresión que dicen que ya odian las redes sociales. Sí, pero cuando estabas conocido ahí sí no las odiabas, ¿no? Las odias ahorita porque no estás en la posición que tenías antes. Entonces es como medio hipócrita, ¿no? Antes te la amabas, pero ahora la odias. Pero es porque no sabes manejar las redes sociales de ahora. Eso es lo que está pasando. Y el público que ahorita maneja más las redes sociales no es el mismo de antes. No tienen la misma frecuencia, porque puede pasar que antes una persona que te daba like tal vez estaba libre, estaba en la escuela, pero tal vez ahorita está casado y tiene hijos y ya no tiene tiempo de estar escribiéndote. Entonces me parece hipócrita eso de venir a hacer, y está mal que te sientas deprimido por eso, porque no debería ser no debería afectarte el hecho de que no tengas muchos likes en las redes sociales. No sé qué opinan ustedes sobre eso. O sea, al final pasa como cuando pasó lo del iPad, ¿no? O sea, hubo mucha resistencia al iPad, ¿no? Como, no, es que debe ser dibujado y todo eso, y muchos se fueron quedando hasta que dijeron, ok, lo tengo que comprar. O sea, lo tengo que comprar. Y creo que es lo mismo que pasa con el reel, ¿no? O sea, a mí, en lo particular, a mí me cuesta trabajo, pero lo hago.
O sea, al final, y no hablo ni siquiera de números ni de alcance, hablo de lo que conlleva hacer un reel. Hablo de que antes, como digo, tomas foto, lo subes, descripción, vámonos. Ahorita es invertir un poquito más de tiempo en hacer una edición, en hacer una transición, elegir tu mejor toma, ¿sabes? Y bueno, tú sabes, ahorita que me pasa a mí que estoy aquí y veo lo que hace Darwin y que pues al final termino aprendiendo, termino comprando que la cámara, que la luz y todo para que sea un buen contenido. Somos ¿no? filmmaker ahora, tatuadores sí. que hacen video. Claro. Tatuadores modernos. Sí. Sí, no, yo me acuerdo que yo también en la época tomaba la foto con el celular, a veces con la cámara sucia de las huellas del dedo, y la tomaba y en el momento la subía al Instagram y ya. Y funcionaba, ¿no? Funcionaba. Bueno, no tenía muchos seguidores tampoco, no funcionaba tanto. Pero era la manera de hacerlo antes. Hoy se profesionalizó hasta eso. Uno tiene que ser muy profesional en esa parte también porque es lo que muestras para el público, ¿no? Sí, yo sigo viendo gente que se resiste o que han hablado, como ahorita que tocan el tema, que no sé si lo vamos a hablar o después del Midjourney, ¿no? Que se resiste, la inteligencia artificial. Se resiste, eso lo dejamos para otro capítulo. Lo vamos a dejarlo para otro capítulo, exacto. pero cuando se habló del tema del polarizador, ¿no? O sea, muchos a favor, muchos en contra, lo que tú quieras. Pero al final era una forma de presentar de una manera mejor tu trabajo. Entonces... Sí, se usa en la pintura. Y hay gente al momento que se rehúsa y dice, ok, no lo necesito y sube la foto tal cual, ¿no? Y mucho menos van a hacer un reel. No. Entonces, es difícil. Exacto. Bueno, fue muy, muy interesante, ¿no? Creo que nos faltó hasta tiempo para seguir hablando. Bueno... Espero que hayan disfrutado de este podcast y los esperamos en el próximo. Bueno, no olviden suscribirse al canal y espero que nos visiten en innationstudio.com. Camilo, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Cuál es tu Instagram? @camilotuero.com. No, ese no es. Oye, Camilo, ¿qué pasó? Otra vez. Mi Instagram es @camilotuero.tattoo. Ok, y aquí Armando. El mío es @armandean. Me dicen Armandín, pues Armandean, pero me dicen Armandean, Charmander, como quieran, ¿no? Pero es @Armandean. Ok, y el Instagram de InNation es @InNationStudio. Chao, gracias.